Buen día, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con esta actividad, que es una actividad conjunta del Comité de las Américas de Asia y de AMLAR. Esta actividad sale del último manual de equipamiento médico durable que salió de Asia, que está disponible en inglés en la página web de Asia. Ya le vamos a compartir ahí el link por el chat para que todos tengan acceso. La actividad de hoy va a estar relacionada al manejo vesical en lesión medular. La idea es hacer una revisión de la parte de vejiga neurogénica, la fisiología y el manejo de la vejiga neurogénica en pacientes con lesión medular. Para eso vamos a contar con la disertación de Joan Delgado, que es especialista en medicina física y rehabilitación. Después de eso vendrá la parte del entrenamiento y las adaptaciones, que va a estar Mariana Boneto, licenciada en terapia ocupacional de acá de Argentina. Y por último vamos a tener la experiencia de dos usuarios argentinos. Van a comentar su experiencia sobre el manejo vesical en la lesión medular en pacientes con compromiso en los miembros superiores. La primera disertante va a ser Joan Delgado Lebrón. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación. Realizó la subespecialidad en medicina de lesiones de la médula espinal en la Universidad de Texas Houston. Es directora asociada de un programa de residencia en medicina física y rehabilitación en Memorial Regional Hospital South y es miembro del Comité de las Américas de Asia. Después de ella va a hablar la licenciada en terapia ocupacional Mariana Boneto, quien es supervisora de terapia ocupacional del Instituto Fleni, coordinadora del área de lesión medular, docente también en la carrera de terapia ocupacional en dos universidades argentinas, la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad Católica Argentina, y es miembro del Subcomité de las Américas. Vamos a darle la palabra primero a Joan, entonces, para que comience y que pueda compartir la pantalla. Hola, gracias José por la introducción. Estoy tratando de compartir la pantalla. Me confirman si la pueden ver, por favor. Sí, se ve. Perfecto. No, ¿siguen viendo la pantalla o están viendo el slide share? Sí, vemos la pantalla, pero vemos tus notas. Si te Ok. da igual, se ve bien. Share. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ok. Gracias por la introducción. Como dijo José, yo soy la doctora Delgado y me pueden llamar Joan. Actualmente estoy ubicada en el sur de la Florida. Soy especialista en medicina de lesión a la médula espinal, así que vamos a estar hoy hablando un poquito sobre lo que es vejiga neurogénica. Los objetivos, vamos a discutir brevemente la fisiología normal de la vejiga, vamos a discutir los distintos tipos de vejiga neurogénica, vamos a discutir el manejo conservador y farmacológico de manera general, pero ¿verdad? High yield, o sea, con lo importante. Y vamos a discutir algunos aspectos más comunes de lo que yo llamo troubleshooting o cómo solucionamos los problemas más comunes en pacientes que se cateterizan intermitentemente o tienen Foley's en lo que es el setting de rehabilitación. Brevemente, ¿verdad? Primero es importante conocer la anatomía y qué componentes específicamente del sistema urinario son los que se afectan mayormente cuando tenemos una lesión a la médula espinal. En la foto de la izquierda, pues tenemos lo que es el tracto urinario completo. El tracto urinario se divide en lo que es el tracto urinario superior y el tracto urinario inferior.
El tracto urinario superior consiste de los riñones y todo lo que es el sistema colector de los riñones, incluyendo, ¿verdad?, los uréteres. El tracto urinario inferior, pues ya incluye lo que es la vejiga, la unión vesicouretral y lo que sería la uretra. Así que cuando vamos a estar hablando de disfunción al tracto urinario secundario a una lesión a la médula espinal, vamos a estar enfocándonos en este tracto urinario inferior, son más bien en función de vejiga, esfínteres, principalmente. Daño, ¿verdad?, o problemas de disfunción de la vejiga en estos pacientes, pues podría conllevar a daño a los tractos superiores, pero no es un directo impacto de la lesión a la médula. Hablando de la fisiología, discúlpeme que no pude conseguir una imagen en español, pero se la voy traduciendo, se la voy explicando. Esto es mayormente de la manera en que yo lo explico, lo van a entender mejor que quizás que el diagrama. Pero cuando hablamos de la fisiología normal de la vejiga tiene dos funciones principales, ¿verdad? Tiene función de almacenamiento de orina y tiene función de vaciamiento de la orina. Y pues el cordón no es el único que juega un rol, o la médula espinal no es la única que juega un rol, el cerebro también juega un rol en el control de estas dos funciones de la vejiga, al igual que el sistema nervioso automático o somático, que es el que nosotros estamos en control. En el cerebro hay estructuras, ¿verdad?, importantes que debemos conocer. La principal se llama lo que en inglés conocemos como el Pontine Micturition Center, o es el centro de micción a nivel central. Está en el área del pons, en el cerebro. La manera en que yo lo veo es como el controlador, es el que va a decir quién está prendido, quién está apagado. El sistema simpático, ¿verdad?, es el que controla lo que es el almacenamiento de la vejiga. Cuando estamos, digamos, en una situación, por ejemplo, como ahora, que estamos atendiendo una charla, la vejiga se está llenando, no es socialmente adaptado no es socialmente apropiado uno orinar, pues el sistema simpático es el que está activo. Y entonces el sistema parasimpático, que es el que se encarga de lo que es el vaciado de la vejiga, el contraer la vejiga para vaciarse, ese pues estaría apagado en una situación como ahora, donde estamos atendiendo una charla y no es apropiado vaciar o orinar. ¿Ok? Y este centro de micción que está en el pons es el que controla más o menos eso. Pero este centro de micción no lo hace solo, él recibe información de otras áreas del cerebro, sobre todo la corteza frontal, el sistema límbico, que es el que le dice a este centro de micción cuán socialmente apropiado es orinar. Por ejemplo, si ya uno llega a un baño y uno tiene acceso a orinar, pues entonces la corteza frontal del cerebro, el sistema límbico le dice a este centro de control de micción, ok, ya podemos vaciar, y entonces él activa el sistema parasimpático, él inhibe el sistema simpático, y entonces la vejiga se contrae a través del sistema parasimpático, los esfínteres se relajan y así es como vaciamos. Tiene que haber esa coordinación entre la corteza frontal, sistema límbico, este centro de micción en el pons, y entonces que el mensaje corra a través del cordón de la médula espinal y llegue entonces a la vejiga. Cuando hay una lesión a la médula espinal, pues se interrumpe, ¿verdad?, esa señal que viene desde el cerebro de cuando podemos vaciar la vejiga, de ese control de poder vaciar la vejiga cuando es apropiado. Se pierde la función del sistema, de esta coordinación entre el simpático y el parasimpático. Y entonces vamos a estar hablando más adelante de cómo exactamente se afecta, pero eso es para que tengan una idea de cuál es el funcionamiento normal de la vejiga y entonces cómo es que lo vemos activado. Principalmente puede ser que lleguemos a un baño y la corteza frontal del cerebro y el sistema límbico le digan al centro de micción, ok, está apropiado orinar, entonces se libera, discúlpame, se libera esa inhibición al sistema parasimpático para poder vaciar, pues eso no ocurre. Eso no ocurre cuando hay una lesión al cordón o a la médula. Así es que la vejiga nunca le llega ese mensaje. Prácticamente ese es el mensaje que quiero llevar. ¿Ok? Importante mencionar aquí brevemente, en la vejiga hay unas fibras sensoriales que son las fibras A y C, que juegan un rol bien grande en lo que es la sensación de la vejiga y las señales que la vejiga envía a la médula espinal
¿verdad? Que juegan un rol en lo que es la overactividad de la vejiga. Solamente quería mencionar eso. Ok, hay dos tipos principales de vejiga neurogénica, ¿verdad? Que vamos a estar hablando hoy. La primera es la vejiga, lo que la conocemos como la vejiga reflexiva, la vejiga hiperactiva, ¿verdad? Quiero mencionar que en ambos tipos de vejiga, ¿verdad? Hay una pérdida del control voluntario, ¿verdad? De este reflejo de poder orinar cuando se supone que yo pueda orinar, ¿ok? Pero una vejiga reflexiva, también, ¿verdad? Que también se le conoce como una vejiga hiperactiva, la vemos más comúnmente cuando la lesión a la médula ocurre por encima del nivel del cono medular. Déjame ver si puedo coger un pointer. Ah, aquí, ok. Pointer, ok. Esta área de acá, ¿verdad? Es lo que se conoce como el cono medular, ¿verdad? Es la parte final de la médula espinal. Cuando tenemos lesiones que ocurren a nivel por encima del cono, que usualmente anatómicamente sabemos que la médula espinal termina alrededor del nivel L1, L2, son lesiones que ocurran por encima donde acaba, ¿verdad? Del cono medular, es lo que conocemos como una lesión de neurona motora superior, ¿verdad? Y cuando tenemos una lesión de neurona motora superior, vamos a tener un tipo de déficit neurológico que incluyen debilidad, que incluyen hiperreflexia. Y eso lo vemos en las extremidades como en la vejiga. Así que en la vejiga, cuando tenemos una lesión por encima del nivel del cono medular, ahí es que vemos una vejiga reflexiva. Esto es una vejiga que se contrae mucho, una vejiga que está hiperactiva o overactiva, ¿ok? Y el problema de esta vejiga es que de la misma manera que vemos overactividad del músculo de la vejiga y de los reflejos de la vejiga, también vemos overactividad de los músculos que están bajo control somático, como los músculos de las extremidades. Y parte de estos músculos también son los músculos del piso pélvico, que son los que controlan nuestro esfínter urinario exterior. Lo que nos preocupa de este tipo de vejiga es algo que se conoce como disinergia entre el músculo del detrusor, que es el músculo de la vejiga como tal, y el esfínter. Quiere decir que pueden haber momentos cuando hay una lesión en esas áreas donde la vejiga se está contrayendo involuntariamente, pero a la misma vez se está contrayendo el esfínter muscular. Quiere decir que no permite que la vejiga drene cuando se está contrayendo. ¿Ok? Así es que eso, si eso permanece o persiste por mucho tiempo, las vejigas las presiones en la vejiga van a aumentar y ahí es donde podemos tener reflujo urinario, ¿verdad? Y eso puede deteriorar el tracto superior urinario, dígase los uréteres y los riñones, y puede llevar a fallo renal. Por eso es que este tipo de vejiga es la más seria, digamos así, la más importante es reconocer a tiempo y la más importante tratar a tiempo para evitar complicaciones, ¿ok? Estos pacientes también, aparte de ese problema de overactividad de la vejiga e incapacidad de vaciar, pues pacientes, dependiendo cuán completa o incompleta sea su lesión, van a tener afectada también esa sensación de llenado, ¿verdad? Esa sensación de urgencia urinaria, dependiendo cuán completa o incompleta sea la lesión. La vejiga arefléxica, por otro lado, ¿verdad? Es prácticamente lo contrario. La vemos en lesiones que ocurren a nivel del cono o más abajo, ¿verdad? Lo que sería la cava de quina. Y pues es una vejiga, lo contrario de la que acabamos de mencionar. Es una vejiga que es donde se pierden todos los reflejos, ¿verdad? Porque se afecta a esa neurona motora inferior. Es una vejiga que es bien flácida. La vejiga normalmente, ¿verdad? La vejiga se debe poder llenar de volumen, ¿verdad? Manteniendo unas presiones bajitas. Es un órgano bien, se acomoda a volumen fácilmente. Y eso es lo que vemos en una vejiga arefléxica. Esa vejiga se sigue llenando, llenando. De nuevo, hay una lesión a la médula, o hay una interrupción en la comunicación entre el cerebro y la médula espinal hacia la vejiga. Así que esa vejiga se sigue llenando, no hay reflejo y esa vejiga usualmente suele acomodar más volumen que la vejiga refléxica. Y la mayoría de las veces estos pacientes van a tener incontinencia principalmente por sobrecarga. O sea, cuando la vejiga ya no puede aguantar más, pues estos pacientes tienden a tener incontinencia. Estos pacientes también pues, no tienen el riesgo de la disinergia que vemos en las vejigas refléxicas porque hay ausencia de reflejos que vemos cuando hay una lesión de neurona motora inferior, así que también este esfínter ya no tiene espasticidad, ya no está espástico, está un poquito más flácido o patente.
Así que si el paciente va a liquear, pues usualmente la orina corre bastante bien por la uretra y no hay ese riesgo de daño a los tractos superiores. En la mayoría de los pacientes, si es un paciente ya masculino que tiene próstata, issues de la próstata, pues eso puede cambiar. Pero en términos generales, esta vejiga no suele ser tan problemática. Es una vejiga que suelen tolerar volúmenes más altos por más tiempo, ¿verdad? Sin riesgo a daño al tracto superior. Nuevamente, dependiendo cuán completa o incompleta sea la lesión, también van a tener afectada la capacidad de sentir la urgencia urinaria. Vamos a hablar un poquito sobre el manejo. Vamos a empezar por el manejo conservador, ¿ok? Y esto, ¿verdad? Lo quise poner porque me parece que es importante y es de las cosas que más yo trato de enseñarles a mis estudiantes y a mis residentes. El manejo inicial de una vejiga neurogénica, por lo menos de la parte médica, la prioridad es vaciar la vejiga, ¿verdad? Tenemos que buscar una manera cómo vamos a mantener vaciado de vejiga para proteger los tractos superiores, ¿verdad? Como los riñones. Así es que esto va a depender del setting en que se encuentra el paciente. Un paciente que está en el cuidado intensivo, ¿verdad? Es un paciente que por lo general está con fluidos intravenosos, corriendo consistentemente, todavía le están monitoreando el intake and output, cuánto toma, cuánto sale. Estos pacientes, si es un paciente cuadraplégico, ¿verdad? Que es por encima del nivel de T6, están a riesgo de lo que es disreflexia autonómica. Son cosas que tenemos que mantener en la mente. Estos pacientes tienen poca movilidad, están en una cama de intensivo, no están saliendo de la cama, usualmente están médicamente inestables, así que el manejo inicial de una vejiga neurogénica en cuidados intensivos siempre va a ser una sonda y un catéter permanente. Siempre, siempre, siempre al principio, porque la prioridad es vaciar la vejiga, prevenir complicaciones de daño a los tractos superiores y prevenir disreflexia autonómica. Ya una vez un paciente está fuera de cuidados intensivos, está en un piso de medicina general o de cirugía general, pues hay otras cosas que tenemos que también tomar en consideración, ¿verdad? Usualmente en un piso de medicina la proporción entre paciente y enfermera es alta, eso es una cosa que hay que considerar. Estos pacientes puede que todavía tengan poca movilidad, ¿verdad? Quizás no han hecho terapia, no saben salir de la cama, el personal no está capacitado para sacarlo de la cama. Hay, ¿verdad?, poco conocimiento o competencia de parte del staff médico en términos de los riesgos como disreflexia autonómica, entre otras cosas. De nuevo, manteniendo esta posibilidad de riesgo de disreflexia autonómica en un paciente que es cuadraplégico o parapléjico alto. Así es que aquí, por lo general, ¿verdad?, mi recomendación usualmente es mantener, de nuevo, la prioridad es vaciar la vejiga, prevenir complicaciones médicas y proteger los riñones. Así que en la mayoría de los casos, si es un paciente cuadrapléjico que no tiene función de extremidad, pues mi recomendación siempre es, y la recomendación de la guía es dejar ese catéter, esa sonda permanente. Si es un paciente ya que es parapléjico, ¿verdad?, que tiene un buen uso de la extremidad superior, se podría considerar ya a nivel del, cuando el paciente está todavía en piso de medicina, empezar un programa de cateterización intermitente, sobre todo si es un paciente que está motivado, un paciente que puede entender los procesos, si tienes un staff en el hospital, o sea, un personal en el hospital capacitado, pues la recomendación es que un paciente que tiene capacidad de las manos se podría empezar cateterización intermitente a este nivel, ¿ok? Ya cuando el paciente pues está en rehabilitación intrahospitalaria, ¿verdad? Que es a lo que yo me dedico principalmente, pues ahí también es otro tipo de escenarios diferentes. Ya aquí en rehabilitación por lo general, no sé cómo es en Latinoamérica, pero por lo menos acá en los Estados Unidos, usualmente la proporción de paciente enfermero es menor de lo que es en un piso de medicina general. Ya los pacientes una vez están en rehabilitación, en teoría están médicamente estables. La prioridad es movilidad, sacarlos de la cama. Tienes un personal en el hospital que está mejor capacitado a movilizar a estos pacientes. Tienes, la mayoría de los hospitales de rehabilitación, tienes un personal que está más capacitado y es más competente en lo que es la cateterización intermitente y las complicaciones de vejiga y cómo manejar las vejigas. Muchas veces ya cuando el paciente está en rehabilitación, tú tienes el cuidador que está más envuelto, ya puede ser esposa, esposo, hijo, quien sea que va a ser el cuidador, ya se empieza a involucrar. Pues todas estas cosas van a afectar qué tipo de manejo vamos a usar en estos pacientes para vaciado de vejiga, ¿verdad? Que es la prioridad al principio.
Así es que la recomendación usualmente si es un paciente que es tetrapléjico, ¿verdad? Que no tiene uso de su extremidad superior, sobre todo a nivel de las manos y muñecas. Pues estos pacientes durante su rehabilitación la recomendación es dejar esa sonda permanente, ¿verdad? Según las guías publicadas, la recomendación es que la cateterización intermitente se limite para pacientes que tienen la capacidad de cateterizarse ellos mismos o quizás en ocasiones pues se puede considerar al cuidador. Si tú tienes un paciente que esté tetrapléjico, pero un cuidador que está bien envuelto y va a tener la capacidad, se podría considerar empezar en programa de cateterización intermitente en rehabilitación. Si tienes un paciente que es parapléjico, un paciente que tiene buen uso de la extremidad superior, sobre todo manos y muñecas, definitivamente día 1 en rehabilitación, yo por lo menos personalmente comienzo un programa de cateterización intermitente, se empieza a entrenar el paciente en este proceso. Así que ese manejo inicial, donde la prioridad es vaciado de vejiga, va a depender de en qué escenario esté el paciente, en la etapa, ¿verdad? Aguda, subaguda. Aspectos a considerar, ¿verdad? ¿Qué aspectos a considerar cuando estamos decidiendo, ¿verdad? ¿Qué método vamos a usar para manejar esta vejiga inicialmente, ¿verdad? Pues la función de extremidad superior, como dije, es un gran determinante. La prioridad va a tratar de ser de que el paciente lo pueda hacer él mismo. Así es que si es un paciente que no tiene la función de extremidad superior para cateterizarse mismo, es un paciente que probablemente vamos a decidir una sonda. Capacidad para transferirse, ¿verdad? Un paciente que vamos a empezar un programa de cateterización intermitente, no siempre es fácil hacerlo necesariamente desde una silla de ruedas. Si estamos hablando de lograr independencia, pues tenemos que ver si este paciente es capaz de, cuando esté en una silla de ruedas, transferirse de vuelta a la cama, o si hay que entrenarlo en cama y en silla. Hay pacientes que, eso es algo para considerar. Quizás el paciente es un parapléjico que podría tener potencial para cateterizarle, pero vamos a esperar a que su movilidad y su capacidad para transferirse mejore y ahí comenzamos. ¿Qué técnica vamos a utilizar, verdad? Esto siempre es una pregunta bien común en el hospital. Vamos a utilizar una técnica estéril versus una técnica limpia. Las clínicas, las guías publicadas lo que recomiendan es una técnica limpia, no tiene que ser estéril. Muchas veces en el hospital pues por el riesgo de infecciones asociadas a los catéteres y todo eso, se empieza estéril, ¿verdad? Mientras las enfermeras lo hacen, pero una vez se le enseña al paciente, siempre, ¿verdad? El mensaje va a ser es una técnica limpia que con lavado de mano, quizás pasar un wipe por el área de la entrada de la uretra, del meato, debe ser suficiente. Es una técnica limpia. Y eso es lo que se le enseña al paciente. Este tipo de catéter a utilizar, ¿verdad? Esto pues no voy a entrar en mucho detalle porque esto va a depender de la accesibilidad que tenga el paciente. Hay catéteres, dos tipos de catéteres principales, de sistema abierto y sistema cerrado. El sistema abierto es solo un catéter donde el paciente orina, ya sea en un orinal, en un pato o en el toilet. Y están los de sistema cerrado donde el catéter viene conectado a una bolsa. Así es que todo depende de cuánta accesibilidad el paciente tenga para vaciar o dónde vaciar o la asistencia que tenga, es el tipo de catéter que usamos. Otras cosas es el tono muscular, ¿verdad? Si hay presencia de espasticidad, hay pacientes que la espasticidad interfiere con la capacidad de cateterizarse intermitentemente y hasta que el paciente pues no tenga la espasticidad controlada, pues quizás tenemos que coger una sonda versus proceder con la cateterización. Úlceras de presión, ¿verdad? Si tienes un paciente que tiene úlceras de presión, pues eso puede afectar la posición en la que está, el posicionamiento a la hora de cateterizarse, riesgos de incontinencia. Son cosas a considerar. Accesibilidad en el hogar, que fue lo otro que mencioné. Sistema de apoyo, ¿verdad? Hay pacientes que aunque nosotros la prioridad es que el paciente sea independiente en su propio manejo de la vejiga, muchos pacientes pues prefieren, ¿verdad? Que el cuidador sea el que se cargue. El cuidador está de acuerdo, ¿verdad? En esa preferencia. Así que esas son cosas de considerar, ¿verdad? Si vamos a entrenar al paciente y cuidador, son cosas importantes. Y pues hay barreras por percepción del paciente. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que son tetraplégicos con bien poca función de extremidad superior, que se rehúsan a usar una sonda permanente y pues hay que respetar los deseos del paciente y nosotros en ese caso lo que hacemos es educar sobre las complicaciones, entrenar de la mejor manera posible al cuidador y respetando, ¿verdad? la elección del paciente.
Problemas más comunes que vemos en cateterización intermitente, y esto lo quería mencionar porque por lo menos en rehabilitación intrahospitalaria, pues cosas que manejamos bastante a menudo y son problemas que enfrentan los pacientes bastante a menudo. En pacientes de cateterización intermitente, uno de los más comunes es liqueo de la orina entre las cateterizaciones. ¿Okay? Esto puede pasar tanto agudamente, pero también yo lo veo a veces ya más en la clínica crónicamente. Y quería traerle, ¿verdad?, algunas de las causas más comunes para que por lo menos las sepan reconocer, ¿verdad? Y entonces dirigir el paciente a cuál es la mejor, los mejores pasos a seguir. Agudamente, si vemos liqueo de orina en pacientes que se cateterizan intermitente, una de las causas más comunes es que el paciente ya está empezando a mostrar hiperactividad de la vejiga. Quiere decir que esos reflejos de la vejiga están regresando, ¿verdad? Y el paciente tiene hiperactividad de la vejiga, hay que tratar eso. Muchas veces esa es la primera señal de infección de orina en pacientes que se cateterizan. Tú tienes pacientes que se lleva cateterizando unos días, una semana, y va todo bien y de momento el paciente empieza a mojar el pañal o a liquear entre medio de las cateterizaciones. Siempre tenemos que sospechar que puede ser una infección de orina, hay que buscar otros síntomas y quizás hacer pruebas de orina. Y pues otra causa bien común es frecuencia de vaciado inadecuada. Yo veo pacientes que le empiezan cateterización intermitente en el piso de medicina aguda cada 6 horas. Cuando llegan a rehabilitación, ellos dicen, sí, yo me cateterizo, pero todo el tiempo estoy mojando entre medio de la cateterización. Probablemente es que la frecuencia en la que se empezaron a cateterizar es inadecuada. Quiere decir que ellos están tomando mucho líquido, ingiriendo mucho líquido, y la vejiga no puede aguantar tanto volumen. Así que en estos casos, aumentar esa frecuencia de vaciado resuelve el problema. Lo podemos hacer cada 4 horas, cada 5 horas. Crónicamente, pues muchas de estas cosas, ¿verdad?, también aplican. Puede ser hiperactividad de la vejiga que está empeorando, puede ser infecciones de orina, la frecuencia de vaciado inadecuada, pero más crónicamente lo que vemos en pacientes que tienen una vejiga hiperactiva por un largo periodo de tiempo, esa vejiga empieza a perder capacidad de almacenamiento, y un paciente que antes podía aguantar 400, 500 cc en su orina, quizás ahora mismo lo único que está aguantando es 300, y por eso entonces está liqueando entre medio de las cateterizaciones. Y pues otro de los problemas principales que vemos en pacientes que se cateterizan es el riesgo de infección de orina recurrente. Y muchas veces, ¿verdad?, esto es algo que se puede solucionar. La mayoría de las veces que yo veo, lo primero es la técnica de cateterización es inadecuada. Pacientes que no se están lavando las manos, pacientes que no están teniendo las precauciones higiénicas adecuadas para hacer una cateterización limpia. O pacientes que no se están cateterizando suficiente. Yo tengo pacientes que la recomendación fue cada 4 a 6 horas y ellos lo hacen 2 o 3 veces al día nada más. Por eso tienes orina que está, ¿verdad?, emposada en la vejiga, que es un foco infeccioso, ¿verdad? Y estos pacientes pues están más a riesgo de infección de orina por eso. Y pues en pacientes que usan sonda permanente, pues también trae sus riesgos, ¿verdad? Agudamente lo que yo veo muchas veces son las hipospadias, los desgarres y las constricturas en la uretra, pacientes que empiezan a liquear alrededor del catéter, ya sea por infecciones o por trauma. Las sondas permanentes se pueden tapar, se pueden obstruir con otro equipo, con las sillas de rueda, con la ropa. Y pues quería mencionar que en pacientes que de uso permanente de sonda, según las guías publicadas, la recomendación en pacientes que no van a ser candidatos para cateterización intermitente es transicionar a un catéter suprapúbico que nos evita muchas de estas complicaciones que ocurren a nivel de la uretra. Ok, y para terminar, pues voy a hablar brevemente del manejo farmacológico, ¿verdad? Para tener una idea. En manejo farmacológico tenemos 4 opciones, ¿verdad? Esto es antes de llegar a lo que es quirúrgico, que no voy a mencionar. En la primera línea son los anticolinérgicos, ¿verdad? Le quise poner esta imagen para que ustedes tengan una idea de los receptores que hay en la vejiga. La M es receptores muscarínicos, ¿verdad? Que son los que en los cuales el sistema parasimpático que se encarga del vaciado de la vejiga actúa. Primera línea son medicamentos anticolinérgicos, medicamentos que bloquean los receptores adrenérgicos, muscarínicos, para mantener la vejiga más relajada y evitar la hiperactividad y la hipercontractibilidad de la vejiga. Son primera línea porque, ¿verdad?, son los más estudiados y son bastante bien tolerados. Uno más común que usamos, por lo menos en los Estados Unidos, es la oxibutinina. Es el más estudiado, es el más económico. Es un anticolinérgico que no es selectivo, o sea que tiene
un perfil de efectos secundarios un poquito más alto que otros, pero usualmente la primera línea siempre van a ser anticolinérgicos. Otras opciones que tenemos son los beta 3 adrenérgicos. Ustedes pueden ver también que alrededor de ese cuerpo de la vejiga hay receptores beta adrenérgicos que están bajo el control del sistema simpático. So, estimulando estos receptores podemos obtener mayor relajación de la vejiga para almacenamiento de la orina. Así que hay medicamentos específicos para esos receptores. Uno de ellos es se conoce acá como el Mirbetrix, que es el nombre, Mirgabrenón, creo que es, puede que lo esté mencionando mal, discúlpenme. Es el más que se usa, ¿verdad? Acá. Entonces están los antagonistas alfa. Ustedes pueden ver en la imagen que hay receptores alfa en el cuello de la vejiga y lo que es el esfínter interno de la vejiga. Esos receptores alfa ayudan en la continencia también cuando la vejiga está muy llena, pero no es apropiado orinar. Este cuello de la vejiga y este esfínter están cerrados, ¿verdad? Cuando ya es apropiado y la vejiga se va a contraer para orinar, este esfínter urinario y el cuello de la vejiga se relajan. Así es que los antagonistas alfa bloquean, estos están bajo el control simpático nuevamente. Así es que estimulación, ¿verdad? De estos, que diga, bloqueo de los receptores alfa, pues nos van a permitir una relajación mayor de ese esfínter para que entonces la orina pueda activar, ¿ok? Pueda fluir. Así que podemos bloquear estos receptores y entonces la orina fluye. Esto es recomendado mayormente en pacientes incompletos, pacientes que tienen la capacidad de contraer la vejiga, pero son pacientes que no la vacían completamente. Pues muchas veces podemos usar bloqueadores de los receptores alfa para relajar ese cuello de la vejiga y ese esfínter urinario interno y que el paciente pueda tener un vaciado más completo. ¿Ok? Y pues otra opción es la toxina de botulismo, que está aprobada para vejiga hace muchos años. Usualmente esto es un procedimiento que lo hacen los urólogos. La toxina de botulismo bloquea la liberación de acetilcolina en esa unión neuromuscular, así que ayuda a relajar la vejiga, ayuda a evitar que haya mucho calcio en el músculo de la vejiga para contraerse. Así que los urólogos entran con el citoscopio, hacen varias inyecciones en la vejiga y eso ayuda a la relajación de la misma manera que se usa la toxina de botulismo para la espasticidad, se usa para la vejiga. Así que esas eran las cosas que quería mencionar en términos del manejo farmacológico. Eso es todo lo que tengo por el momento. Creo que quizás me pasé un poquito del tiempo, así que me disculpan. La mayoría de la información que traje pues está publicada en las guías de manejo de vejiga que publicó el Paralyzed Veterans Association, la Asociación de Veteranos Paralizados. Así que por cualquier referencia, lo demás pues es más experiencia también. Mira. ¿Alguna pregunta? No sé si las quieren hacer ahora o más tarde. Hola, Joan, querida, gracias, muchas gracias. Al último de todo, hacemos las preguntas. Ahora vamos a pasar por Mariana Boneto. Así que, Mari, si querés, podés presentar cuando saque ahí, Joan. Muchas gracias, Joan. A lo último, te hago un par de preguntitas que hay ahí en el chat. Claro que sí. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, Mari. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la participación de todos. Hay varias personas. Bueno, yo me voy a referir más que nada a la intervención desde terapia ocupacional y el entrenamiento del autocateterismo. Obviamente, no hace falta decirlo, es un trabajo en equipo, pero bueno, vamos a hablar específicamente al final de nuestra intervención. Dentro de los temas que vamos a hablar, les voy a hablar de cómo fundamentamos esta intervención en pacientes para el uso del autocateterismo y el entrenamiento, ¿sí? Desde terapia ocupacional la tomamos el vacío de vejiga como una actividad básica de la vida diaria, así que están dentro de los entrenamientos de actividades de autocuidado, Marian, Sí, no se ve, no se ve Mari. tu presentación. ¿no? No. No, no, no. Ok, vuelvo a salir. Yo lo tengo como compartido, a ver.
Ahí. No, No. Mari. A ver, esperen. Mari, cuando te abra todas las pantallas para compartir, elegí la primera. ¿Ahí lo ven? No, tenés que salir y volver a entrar. Sí, vuelvo a salir y vuelvo a entrar. Ahí. Ahora sí. Ok, disculpen, suele pasarme. La tecnología no es lo mío. Ok, entonces hablábamos que la actividad de la vida es una actividad de la vida diaria, está dentro de las actividades de autocuidado, y cuando uno habla de control de la vejiga para el entrenamiento, habla de un control voluntario o el uso del equipamiento necesario para poder vaciar esa vejiga, ¿sí? Como recién hablaron, lo que era una vejiga neurogénica, lo que vamos a hablar específicamente es, o aclarar un poco más, es el impacto que puede llegar a tener esta vejiga neurogénica en el desempeño ocupacional. Puede llegar a ser que la persona tenga que ser dependiente o independiente en el autocuidado, y esto también va a impactar en lo que es la sexualidad de esa persona y en la participación social. ¿Sí? Tenemos en cuenta también, como se habló recién, que estas infecciones o lesiones que puede llegar a haber son las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población con lesión medular. Y la selección de un método adecuado y el manejo y el entrenamiento en la utilización del equipamiento para vaciar esta vejiga son los componentes esenciales en un programa de rehabilitación. Es decir, que esto tiene que estar abarcado y trabajado desde el inicio, ¿sí? Esto va a favorecer no solamente a tener menores complicaciones secundarias, sino la mayor participación y aumentar la calidad de vida de esta persona en su vida, en su rehabilitación. Recién habló también la doctora del cateterismo intermitente limpio, teniendo en cuenta como terapistas lo que vamos a conocer es esto de que cómo es la actividad, el análisis de la actividad de un cateterismo limpio, más allá de la higiene y demás, es que la persona pueda, o quien sea, si lo hace esa persona o el cuidador, pasar el catéter a la vejiga para drenar la orina y poder sacar este catéter inmediatamente cuando se haya terminado. También sabemos en lo que es lesiones, como recién hablaron, de lesiones altas o lesiones bajas, entre tetraplejías o paraplejías, la afección que puede llegar a haber en la funcionalidad de los miembros superiores. ¿Sí? En lesiones cervicales puede haber funcionalidad parcial o total de los miembros superiores y obviamente tronco y miembros inferiores. Esto que va a requerir al momento del entrenamiento, puede requerir o un cambio de estrategia en el vaciado de la vejiga o requerir productos de apoyo o la asistencia para poder vaciarla. Como les dije antes, iba a traer algunos artículos como para fundamentar nuestro trabajo, el por qué es necesario. Bueno, acá hay algunos que voy a presentar, donde hacen hincapié en la independencia que pueden llegar a lograr estas personas con lesión medular cervical, y esto también va a generar menor tiempo en el uso de enfermería, aumentar su autoestima y la participación social. Hay muchos artículos, mucha bibliografía que avala esto, obviamente voy a hablar de algunas, y sí también está... como hay que práctica basada en la evidencia de que pacientes con lesión cervical 6 pueden llegar a tener una independencia modificada en el uso de cateterismo limpio. En este artículo principalmente, bueno, se hizo una revisión de más de 4.000 personas, ¿sí? Con pacientes de lesiones medulares, y lo que se buscó es el analizar sobre cómo impacta la funcionalidad de los miembros superiores en la adherencia a que la persona se haga o no el cateterismo, ¿sí? Usaron un algoritmo hecho por expertos que nos puede llegar a servir a nosotros como terapistas, señora terapista o todo el equipo de rehabilitación obviamente, de cómo poder catalogar al paciente y ver las posibilidades de pronóstico en la realización del cateterismo, ¿sí? Acá lo que hablan, bueno, de que si una persona tenía debilidad muscular en uno o dos miembros, si simétrico o asimétrico, según su nivel de lesión, y obviamente usaron la evaluación de fuerza muscular, donde ellos hablan que debilidad en la realización en la movilidad de miembros superiores era grado 1, 2 y 3, 4 y 5 como fuerte. Entonces uno puede ahí catalogar al paciente, puede llegar a servir para clasificar al paciente y ver si es candidato o no al entrenamiento. Ellos como resultado vieron que de todos estos pacientes el 77 era incapaz de orinar voluntariamente. 58, dentro de este 77, el 58% más fueron capaces de hacerse el autocateterismo, hubo un 12% que posiblemente, un 4% que requerían algún tipo de cirugía. Cuando hablan de cirugía, hablan de cirugías urológicas como también cirugías de miembros superiores, y un 23% que era incapaz de hacerlo, que generalmente están con sonda vesical o cateterismo dependiente.
Al alta, bueno, lo que más hablaban ellos es que el 45% realizaba el cateterismo, pero sostienen que con un buen entrenamiento, un buen abordaje desde el inicio puede llegar a subir a un 70% la posibilidad de que personas se puedan hacer el autocateterismo. En este otro trabajo que también nos sirve para figurarnos en cómo puede ser nuestra intervención, hablaban de un sistema de atención urológica desde la etapa aguda, ¿sí? Con un entrenamiento en pacientes cervicales. De 41 pacientes se hizo de esta rehabilitación con nivel motor C4, C7 hacia A y B, fueron entrenados usando un modelo de vejiga masculina, obviamente en este caso eran más que nada pacientes masculinos. Se los entrenó en el uso de cateterismo intermitente y se usó un dispositivo, una adaptación. Acá la vemos en la foto, es parte de un producto de apoyo que se puede utilizar para maniobrar el catéter. Y bueno, y acá los resultados, ¿sí? Bueno, el paciente cervical 4 y la mayoría estaba con sonda vesical permanente. Ya en cervical 5, 6 realizaban el autocateterismo con asistencia y en cervical 6 y 7, bueno, el número era mucho mayor. Entonces, como conclusión llegaron, es un grupo chico, pero bueno, nos sirve como antecedente para fundamentar nuestro trabajo. Pacientes con nivel motor C6 tienen la capacidad de aprender el autocateterismo y eso obviamente va a aumentar la independencia. Las personas que, bueno, que decían como mayor espasticidad o episodios frecuentes de irreflexia eran como obstáculos, y tanto en este trabajo como en el anterior referían que en mujeres es mucho más difícil, sobre todo por la anatomía de la mujer, la forma de realizar el cateterismo es diferente, y la obesidad también es un impacto negativo al momento de ver la posibilidad de ser independiente. Este es un trabajo que hicimos nosotros, una colega en el centro, Nicole Angelikov, terapista ocupacional. Hicimos un trabajo de investigación de nuestros pacientes sobre el autocateterismo intermitente en niveles cervicales y el nivel de asistencia acorde al nivel motor. El objetivo fue explorar el nivel de asistencia en estos pacientes y como secundario explorar qué relación había entre el nivel de asistencia recibido y el nivel motor, ¿sí? Más que nada comparando la fundamentación de otros países, ya que no encontrábamos información de nuestra región, o por lo menos de nuestro país, con respecto a esto. Y las variables que se tomó es, bueno, el nivel motor según escala Asia de la historia clínica y sobre todo lo que aquí tomamos es el nivel unilateral más alto, es decir, cuál es la mayor capacidad, su miembro superior más capaz. Y con respecto lo comparamos con el nivel de asistencia con la evaluación de FIM, también de la historia clínica, donde dependientes 1, asistidos 2 y 3, y acá y 4, y en independiente modificado, acá a diferencia del FIM, que obviamente toma que 6 y 7, independiente, modificado e independiente, tomamos al nivel 5, que es supervisado, ya que lo que creemos, que ahora lo vamos a ver en lo que es el entrenamiento, creemos que una persona que tiene la capacidad, por más que haya alguien que le colabore en alcanzar los objetos, en maniobrar la ropa y demás, tiene la capacidad de hacerse el drenaje de forma independiente. Eso hace que el espectro de poder de autovalerse en la comunidad es mucho mayor, ya que cualquier persona lo puede colaborar, es decir, puede llegar a ser un grado 5 colaborado por cualquier persona y no alguien capacitado, y el paciente o persona se hace el sondaje. Sí, ahora después lo vamos a ver. En este caso fueron 86 pacientes que recibieron tratamiento de rehabilitación, 28 cumplían los criterios de inclusión, que eran mayores de 17 años, que tenían lesión cervical sin otro diagnóstico neurológico, como por ejemplo traumatismo de cráneo. Y acá lo que vemos eran, bueno, como todo, como nos muestra la bibliografía, gente joven, mayoría hombres, causa lesión mayoritariamente traumática. El promedio de internación, esto sí es algo diferente a lo que uno ve en bibliografía, ¿no? Todos los latinoamericanos sabemos que nuestros pacientes están mucho tiempo internados. En este caso, el promedio fue de 192 días. El método de manejo de la vejiga, 15 pacientes hacían cateterismo intermitente limpio, 8 pudieron controlar su esfínter al alta, y 5 tuvieron una micción espontánea que requerían el uso de pañales, es decir, eran incontinentes pero no requerían de cateterizar, de sondar la vejiga. De estos 15 pacientes hubo 5 independientes, 5 asistidos y 5 dependientes. Y cuando hablamos de asistidos, vuelvo a repetir, es esto, los pacientes participan en la higiene y se introducen en la sonda, el sondaje lo hacen solos, si son asistidos para el manejo de la indumentaria o para alcanzarle alguno de los objetos.
El nivel de asistencia, bueno, acá está por nivel. El nivel motor 5 y 6, ¿sí? Acá nosotros tuvimos en la casuística pacientes nivel cervical 5 motor que lograron hacerse el sondaje solos con la asistencia, en esto que hablábamos antes. Entonces, ¿qué nos permitió esto? Es que de ahora en adelante, desde ese día en adelante, todo paciente que ingresa a la institución con un nivel motor con pronóstico de nivel motor C5, a veces al inicio en agudo no tanto, pero sí sabemos que cualquier persona con nivel motor C5, hombres en este caso, tienen la posibilidad de ser entrenados en el autocateterismo. Así que es como que la vara nos bajó un poco más a lo que veníamos haciendo. Y ahora sí, específicamente la intervención. Dentro de nuestra experiencia, más que nada, y es lo que tratamos de transmitir siempre, bueno, tanto como en la educación de próximas terapistas que hago, es que el programa es interdisciplinario, obviamente. Y en este programa nosotros trabajamos junto con enfermería y con el resto del equipo. Enfermería, nuestra institución, es la que educa y entrena el cateterismo intermitente, ¿sí? Tanto al paciente como a la familia. Nuestros pacientes apenas ingresan a la institución, se les retira la sonda vesical, como regla de entre médicos y urólogos de la institución, y enfermería hace el autocateterismo estéril en general, y después el mismo enfermería entrena al familiar para el autocateterismo limpio o al paciente, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros de terapia ocupacional? Entrenamos todas las destrezas necesarias para lograr ese autocateterismo, ¿sí? En ocasiones trabajamos obviamente en nuestros lugares de trabajo y en ocasiones compartimos la sesión junto con enfermería y familiar del paciente. Si trabajamos en equipo, enfermería y TO, en lo que es la rutina de evacuación, la importancia, la educación, la importancia de la ingesta de líquidos, la importancia del cateterismo y los horarios, el respeto de los horarios. Tratamos de trabajar el plan de rutina para que después sea incorporado en la comunidad, ya que va a requerir de ir a trabajar, de hacer otras actividades, y la importancia de tener estos horarios y poder realizarlos en su rutina posterior al alta. La intervención, cómo está orientada también, ¿sí? Vamos a trabajar todos los componentes necesarios para poder realizar esa actividad de forma efectiva, o lo más efectiva posible. Me gusta decirlo mejor así. Se va a trabajar sobre la estabilidad de tronco sentado, obviamente junto con kinesiología. Se trabaja en actividades preparatorias en miembro superior, que sirven para todas las ABD básicas, instrumentales, trabajo y vocación, pero específicamente vamos a trabajar las necesarias para el cateterismo y todo lo que conlleva hacerlo. Vamos a hacer hincapié en tener una tenodesis efectiva tanto en fuerza, como en destrezas, como en toma. Se va a trabajar el manejo de la ropa y los elementos de higiene, ¿sí? Es toda la preparación para la actividad, el uso de productos de apoyo y elementos y en ambientes adaptados, ¿sí? Todos los productos de apoyo que puedan llegar a solucionarle, que lo pueda hacer independiente o hacerlo lo más autoválido posible a la persona en el momento de realizarlo. También vamos a trabajar en aquellos pacientes que tienen la capacidad de hacerse el cateterismo, es que lo puedan hacer en ambientes adaptados y en ambientes no adaptados, ya que sabemos que nuestras comunidades en general no están adaptados, en general no encontramos los ambientes como limpios, ¿sí? En la comunidad. Igual, buscando bibliografía, es una de las barreras que está descritas como barreras internas y externas, el tema de los baños en la comunidad, donde la persona no va a poder hacerse el cateterismo en cualquiera de ellos, ¿sí? Más allá que esté adaptado, a veces no está limpio o no está libre ese lugar. Entonces tenemos que tratar de también trabajar en lugares, entrenar en lugares no adaptados. Con respecto a lo que necesitamos para poder hacer el cateterismo, entrenamos posturas y posiciones requeridas, junto con kinesiología, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con transferencias a la cama, al inodoro, a una silla, el manejo de miembros inferiores, más que nada en mujeres, ¿sí? Anatómicamente la mujer requiere movilizar sus miembros superiores en alturas, levantarlos de la silla, ponerlos sobre el inodoro, abrir las piernas en la cama, ¿sí? Llevar la postura en retroversión de pelvis en la silla, para poder un mejor ingreso a la anatomía de la vejiga y de la uretra. Tener un control postural durante la actividad bimanual, ¿sí? Sabemos que el cateterismo es una actividad bimanual asimétrica, con una mano se hace el sondaje, con otra mano se sostiene, ya sea los labios en la mujer, el pene en el hombre, el equilibrio en vestido y desvestido en diferentes superficies, ¿sí? Tener la capacidad y ser lo más eficaz posible, con el menor riesgo de caídas, con el menor ahorro de energía en poder realizar esta actividad,
y en los casos que requiera un cuidador, ya sea para asistirlo o para realizarlo, se lo trabaja con el cuidador. ¿Cuál es la mejor manera de asistirlo? ¿Cuál es la mejor manera de realizar la actividad? Para que esto no sea un frenar en su rutina, sino es que cada vez que va a hacer el cateterismo, ya sea en el trabajo, donde esté, o en el colegio, en el caso de los chicos, sea un freno de tiempo y de energía en ese momento. También la bibliografía, si lo buscan, están como delimitados los tiempos en hacerse un cateterismo, asistido, no asistido y demás. Vaciado de sonda, es como que ya, por suerte, está todo estudiado, solo hay que buscarlo y demostrar nuestra experiencia. Se van a evaluar y se van a entrenar diferentes tomas según nivel de lesión y habilidades personales. Esto tengo que dar una gran mención a los pacientes, que fueron los que ellos mismos dicen: lo agarro de acá, lo pongo de allá, me es más fácil acá. No hay tanta... Hay bibliografía, pero lo que más importa acá es la experiencia personal de cada uno, y se van a usar algunos productos de apoyo. Igual ahora lo vamos a ver, este es el producto de apoyo del paciente cervical 5, y después algunas tomas diferentes, pero bueno, hay distintas tomas y distintas formas de tomar el catéter según el paciente. Se van a entrenar también con diferentes productos de apoyo que están en el mercado, ¿sí? Algunos ya están por suerte en internet. Son distintas tomas, ¿sí? Y también distintos tipos de sonda, ¿sí? Hay distintos tipos de sondas que cada uno puede probar el que más le conviene. Siempre lo que vamos a buscar junto con enfermería es que la persona esté cómoda, tarde el menor tiempo posible y sea efectivo, tanto en la higiene y en evitar el contacto con la sonda. Entonces eso va a depender de cada uno. Y los distintos productos de apoyo, los espejos para el caso de los usos de la mujer, abductores en el caso de sostener los miembros superior y inferiores abiertos cuando hay espasticidad, y la posibilidad de ropa adaptada, que también, bueno, en nuestro país han aparecido un montón de diseñadores que han hecho ropa adaptada para personas con discapacidad, que tiene que ver con la apertura y no tener que bajarse el pantalón, o no tener que bajarse el pantalón a la persona. Entonces la abertura tanto de la ropa externa como de la ropa interior. Se van a entrenar cómo se van a usar esos elementos y obviamente la funcionalidad de miembros superiores y la simulación de la actividad antes o durante el trabajo que está haciendo enfermería. Acá en este caso lo que vamos a ver, ¿se ve bien ahí el video? Él es un paciente funcional cervical 6, muy reciente, todavía tiene un yeso en el otro brazo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es entrenar la tenodesis, pero con equipos que después va a utilizar en su vida cotidiana cuando va al cateterismo. Hoy por hoy es dependiente en el cateterismo, pero cuando estamos entrenando tenodesis, toma, manipulación de objetos y demás, vamos a usar objetos que le van a ser comunes en su rutina diaria. El mismo envase de la sonda nos sirve para ver la resistencia que requiere hacer para poder introducir una sonda. Y acá, como verán, no es una actividad bimanual, pero porque la persona tenía un yeso. Pero estábamos empezando ya, fue el primer intento, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver, ya es un paciente entrenado, paciente estrella, le digo yo, es un lesionado cervical 5. En este caso van a ver todo lo que hace el cuidador para que él pueda sondarse solo, ¿sí? Este cuidador no fue entrenado por nosotros. Esto demuestra el autovalimiento que uno sí tiene que entrenar, ¿sí? Este paciente fue entrenado él y la familia, pero cuando al momento de cambiar sus cuidadores y demás, él fue el que le dice lo que tiene que hacer y cómo. Eso le da mucho autovalimiento, más allá de independencia. ¿Y qué pasa con esta persona? Esta actividad, bueno, no deja de ser cateterismo limpio, porque lo que uno no tiene que tocar es la sonda que va a introducir. Todo esto no está tocando la sonda, y esto es lo que hace que él pueda salir, sale con sus amigos, viaja con sus amigos, se va de vacaciones con sus amigos, algunos a veces son unos, a veces son otros, pero tiene la independencia de sondarse, ¿sí? No la independencia de la preparación, pero sí del sondaje. Está mostrando cómo lo hace. Él es un paciente cervical 5 bilateral y tiene más fuerte un lado y un poco más débil, cervical 5 débil en el otro, ¿sí? Y con respecto a las lesiones bajas, no vamos a dejar de entrenar, por más que lo puedan hacer solos, nos vamos a entrenarlo para hacerlo lo más rápido posible en la forma independiente. ¿Qué van a requerir? Mayor control de tronco durante actividad bimanual, ¿sí? Así que todo el trabajo que hacen en el gimnasio le va a servir, todo lo que esté en transferencias, en manejo de ropa, manejo de miembros inferiores, los alcances, ¿sí? La mayor complejidad lo tienen las mujeres,
porque hay que ir a alcanzar hasta la uretra no viene hacia afuera, hay que ir hacia adentro, entonces el alcance, la precisión, las destrezas óculo-manuales, es mucho más difícil en personas con mayor edad, muchísimo más difícil, a veces imposible en personas con obesidad, pero tiene que ser entrenado. Todas esas habilidades tienen que ser entrenadas y a veces cuando empieza el entrenamiento con enfermería nos traen pautas que tenemos que seguir trabajando para poder ser más eficaz, ¿sí? Para que una persona adhiera al autocateterismo tiene que ser eficaz, porque si va a tardar mucho tiempo, va a costar mucha energía y va a ser pues, peligroso a infecciones y demás, esto va a dejar de hacerse luego de la internación. Y lo que nosotros tenemos que lograr que gracias al entrenamiento, sea algo que le dé ganas de continuarlo luego de la internación, ¿sí? Que no sea un estorbo para su vida posterior a la internación. Como conclusión, entonces, incorporar el entrenamiento del autocateterismo como objetivo desde la modalidad de internación. Para esto requerimos evaluar la actividad, evaluar al paciente y todas las características de esa persona más allá de la lesión. Entrenar las destrezas necesarias, trabajar en equipo, usar todos los productos de apoyo que podamos llegar a tener y podemos llegar a hacer, ¿sí? A veces los terapistas usamos lo que hay en el mercado y muchas veces construimos nuestros propios productos como para apoyar al paciente y a veces el paciente trae sus propios productos creados por ellos o por lo menos reconstruidos. Conocer qué recursos hay en el mercado, hay muchos con respecto a sondas y con respecto a productos. Es decir, uno tiene que tener las redes necesarias para poder conocer todo y brindarle al paciente la información. Si después conseguirlo, obviamente en nuestros países es más difícil, pero siempre pongamos la premisa que no es imposible. También tenemos que saber que desde nivel C6 o más logran el autocateterismo, hay evidencia escrita sobre eso en otros países. Nosotros tenemos nuestra pequeña evidencia de los 26 pacientes que mostramos, más toda la casuística que hacemos a diario, y sabemos que con motivación, que también lo dijo la doctora, la motivación es súper importante, así que es importante que todo el equipo augure sobre esto. El entrenamiento y estos productos de apoyo nos lo van a favorecer. También sabemos, como vimos este caso, y no es el único, hemos tenido 2 o 3, no puedo asegurar si lo siguieron haciendo el resto, pero en hombres nivel cervical 5 lograron participar de forma activa en el sondaje, y teniendo en cuenta estos autores, estoy totalmente de acuerdo que cuanto mayor es el apoyo del equipo de salud en los aspectos multidimensionales de la vida del paciente, en el uso del cateterismo intermitente limpio, mejora la adhesión al tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito con los usuarios, que un usuario soy yo y otro es Constanza Garrón. Voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, Constanza Garrón es estudiante de psicología, jugadora de tenis de mesa en la selección argentina y tiene una lesión medular incompleta de 12 años de evolución. Y quien les habla, soy Marcelo Ulloa, soy kinesiólogo, jugador de rugby y silla de ruedas de Córdoba y de la selección argentina y docente de la carrera de kinesiología en la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Coti, ¿cómo andas? Ahí voy a dejar de compartir. Coti, no sé si podés hablar. Me parece que... Marce, tenés que ponerte sobre su nombre y poner que se desmutee. Ahí está. Creo que está, ¿no? Ahora sí, Ahí estaba está. haciendo eso justo. ¿Cómo andas, Coti? ¿Todo bien? Todo bien, gracias bueno, dejarme ser parte de esta convocatoria, de esta invitación, que la verdad me parece súper importante porque, digamos, no hay, o yo no he visto como mucha visibilidad sobre el tema, y para quienes somos usuarios de todo esto, está bueno saberlo. Así que bueno, en principio muchas gracias por hacerme formar parte de esto. No, gracias a vos por participar, Coti. Y bueno, como para comenzar, contar un poquito sobre tu lesión, qué funcionalidad tenés.
¿Se te muteó de nuevo? Porque mutearon a Ahí todos. está. Ahí está. Bueno, yo tengo una lesión incompleta, como habías anticipado, a la altura de la quinta y sexta vértebra cervical, que fue una fractura y luxación de esas vértebras, bueno, generando la lesión medular. Y bueno, afortunadamente, con todo el trabajo de rehabilitación y todo lo que se hizo, sobre todo en los primeros años, pude avanzar en la funcionalidad, teniendo quizás una movilidad correspondiente a la séptima u octava vértebra cervical, em, que ese fue el último estudio de Asia que me hicieron en rehabilitación. Quizás después con toda la parte deportiva habré mejorado algún que otro valor seguramente, pero hasta ese momento, digamos, tengo ese conocimiento, ¿no? De tener una movilidad correspondiente a esa altura. Mi lesión afectó más la parte motora que la sensorial. De hecho, no tengo prácticamente alterada la sensibilidad, solo pequeñas cuestiones y quizás de forma aislada, donde por ahí a la altura del tríceps tengo un poquito menos de sensibilidad que por ahí en el pie, o sea, es como medio así salpicado, pero prácticamente tengo la sensibilidad completa. Y a nivel motricidad, tengo quizás más afectada la parte izquierda que la parte derecha, lo que hace que la movilidad, por ejemplo, que tengo de las manos sea diferente, ¿no? En lo que es la mano izquierda, no sé si estoy apuntando bien, pues no me veo, Y se ve perfecto. me queda quizás cerrada, espástica, porque tengo una lesión medular espástica, donde puedo hacer casi nada, es solo este movimiento, y el resto quizás comunica, y después en la mano derecha la tengo prácticamente estirada todo el tiempo, y al cerrarlo tengo que hacer bastante fuerza, y no lo logro hacer del todo, digamos, no es completo. Pero bueno, gracias a esa versatilidad hay cosas que puedo hacer con la mano derecha y hay cosas que puedo hacer con la mano izquierda que me benefician, ¿no? Porque si hay algo que aprendí desde el primer momento con la ayuda de terapistas ocupacionales, de la parte psicológica y kinesiológica, es justamente a utilizar la creatividad en un montón de cuestiones, y a utilizar la parte más potencial en cuanto a la movilidad del cuerpo, ¿no? O sea, poder aprovechar absolutamente todo de la forma que más me conviene de acuerdo a mi estilo de vida, a lo que necesito, en fin. Y bueno, nada, no sé si... ¿Querés contarme un poquito cómo fue el proceso de tu vejiga? O sea, desde la parte aguda hasta hoy en día como lo funcional. Bueno, en esto voy a hacer quizás una articulación práctica con toda la teoría que fueron diciendo, porque me vi bastante reflejada. Así que voy a ir en línea con las dos profesionales. Bueno, en un primer momento yo, ya sé, de entrada, digamos, me pusieron la sonda fija, la sonda permanente, sin, digamos, hacer demasiados estudios al respecto. Ya se sabía que había una lesión medular, entonces de entrada me pusieron una sonda permanente, con la cual estuve bastantes meses. Yo estuve todo un año en internación de rehabilitación, y después todo otro año de forma ambulatoria, y los primeros 40 días en hospital, más que en centro de rehabilitación. Y en el hospital estuve cerca de 25 días en terapia intensiva y el resto en sala. Todo lo que fue terapia intensiva, por supuesto que la prioridad estaba puesta en estabilizar ciertos valores, así que eso se dejó
un poco de lado. Y después, lo que fue el periodo que estuve en sala, si bien, digamos, empecé como a mejorar paulatinamente en cuanto a la movilidad, también estaba la prioridad quizás puesta en poder despegar la cabeza de la cama, poder mover algunos dedos, digamos, eso todavía, todo lo que era con respecto a la vejiga, se manejaba por ahí con medicación, pero no mucho más que eso. Em, y bueno, ya cuando empecé la parte de rehabilitación, los primeros meses, que habrán sido 5 o 6 más o menos, tampoco estaba la prioridad puesta ahí. Era como de a poquito ir moviendo, ir ganando fuerza, porque había perdido mucho peso, mucha musculatura. Entonces, bueno, fue todo realmente como muy paulatino. Y puntualmente me acuerdo que mi fisiatra, sin explicarme mucho quizás, que es algo que por ahí hoy considero como muy importante, siempre que venía a verme, dentro de todas las preguntas que me hacía, me pedía que sostuviera una lapicera, así como haciendo el movimiento de pinza, ¿no? Tratando de unir lo que sería el dedo índice con el dedo pulgar, que esto lo puedo hacer ahora, pero en ese momento era muy, muy difícil. Em, y me acuerdo que me hacía esa pregunta, pero o sea, no me explicaba mucho más allá de eso. Y bueno, nada, entonces yo le preguntaba quizás cómo hacer para sacarme la sonda permanente, y me dijo que primero tenía que ganar esa movilidad. Entonces, bueno, quizás, bueno, como buena deportista me parece un desafío adelante, y yo como que estaba enseguida tratando de conseguirlo. Y la verdad es que con el diario del lunes puedo darme cuenta de que, si bien era un parámetro que a ella le servía para saber si tenía la movilidad suficiente para autocateterizarme o no, em, hoy lo veo como quizás un poco escaso de creatividad, ¿no? O sea, si bien puede ser importante la pinza, yo creo que con todo lo que, bueno, demostró recién la disertante, es también necesario pensarlo con cierta creatividad, con ciertas adaptaciones. Si no es el movimiento de pinza, será el movimiento de muñeca, si no es otro dedo, o sea, es como que en eso a mí me gustaría invitar mucho más a la prueba y al error, ¿no? Y en la particularidad de cada caso, porque puede diferir muchísimo. Em, la ventaja de tener sensibilidad a mí me permitía también poder tener cierto conocimiento del llenado de vejiga. Quizás para ponerlo un poco más en contexto, mi tipo de vejiga es como la tipo 1 de las que explicó Joan, em, que es hiperactiva, ¿no? Entonces, por ahí tenía la sensibilidad de que la vejiga se había llenado, tengo la sensibilidad de que la vejiga se llena, pero me agarraba quizás esa espasticidad que hiciera que el esfínter no pudiera contener esa cantidad de orina, y bueno, se generaban pérdidas. Así estuve como bastante tiempo de mi vida tratando de que no se pase, de usar quizás ciertos protectores para evitar que eso después genere olor en la ropa y todo, bastante frustrante, se imaginarán, sobre todo porque yo era una piba de 14 años y en plena edad de salir a bailar, en plena edad de su vida social, y no quería que eso fuera un limitante, ¿no? Acá por eso me gusta quizás resaltar la parte estética. Si bien hay personas que obviamente por ahí no tienen la movilidad para sacar la sonda permanente, para mí, en mi caso, era muy importante porque para mí era quizás hasta vergonzoso que se viera el pis saliendo de mí, o sea, en una bolsa que colgaba abajo en la silla. Entonces, para mí, el autocateterismo fue como una victoria de ocultar o llevar al mundo de la intimidad todo eso que no quería que se viera. Em,
Y bueno, al principio obviamente que lo hacía con asistencia, le pedía quizás a mi hermana o a mi mamá que me acompañara a abrir los, qué sé yo, los paquetes, la sonda. Había como, al principio tenía como toda una artillería de cosas que después fui como entendiendo que quizás de algunas se pueden prescindir, de otras no. Me acuerdo que cuando empecé con todo esto, me ayudó una enfermera cuando estaba en el centro de rehabilitación todavía, y eso para mí fue re importante porque vino la enfermera y me dijo, bueno, vas a aprender a cómo se hace de la manera correcta, y me explicó todos los pasos habidos y por haber, súper higiénicos, em, como para que yo me pueda desenvolver sola. Entonces me hacía probar, bueno, trata de abrir este paquete, al principio qué sé yo, me ponía guantes, agarraba 2 gasas, le ponía Pervinox, era como súper esterilizado todo. Y obviamente la parte más importante, conocer mi anatomía, porque imagínense que me la había visto, pero no en tanto detalle, entonces no sabía por dónde se entraba esa sonda. Entonces, bueno, al principio con un espejo, bueno, cómo poner las piernas, quizás la cola un poco tirada hacia adelante para que se pueda ver mejor, digamos, todos recursos que a mí me facilitaran hacer todo ese procedimiento de la forma más estéril posible, pero también más cómoda, ¿no? Sin que sea tan engorroso. Em, entonces, bueno, al principio fue así, después siempre en cama, al principio. Claro. Y después, bueno, cuando empecé a salir de lo que era el centro de rehabilitación y me empecé a manejar más en mi casa o con ciertas salidas, empecé a notar la necesidad de poder practicar todo ese procedimiento en la silla, ¿no? Pudiendo, porque si no quedaba quizás muy limitada a que si tenía que ir a algún lado, tenía que pasarme a una cama o volver a mi casa después de 4 horas para hacer toda esa actividad. Entonces al principio también me ayudaban a sostener las piernas porque tenía espasticidad, entonces se me cerraban, em, qué sé yo, a sostener las cosas, hasta que un día dije, no, basta, yo necesito hacer esto sola. Y empecé como en mi casa, tipo ir al baño y decir, bueno, hacer de cuenta de que estoy en un baño cualquiera y tengo que usar las herramientas que tengo para hacer todo el procedimiento sola. Y bueno, empecé a ver quizás que la silla tenía lugares donde poder enganchar un neceser con todas las cosas que yo necesitaba para la higiene. Empecé a notar que quizás el uso de guantes era innecesario, porque además me explicaron que podía sufrir de cierta alergia al látex después de tanto contacto con la zona. Entonces me saqué los guantes y empecé a higienizarme con agua y con jabón. Y después, bueno, también el entrenar, subir y bajar el pantalón, porque imagínense, o sea, todo el procedimiento no solo incluye el vaciado de vejiga y toda la parte de higiene al momento de cateterizarse, sino también el vestirse y de vestirse, porque Tal cual. si no, ¿qué Sí, sentido sí. tiene? Entonces, bueno, la parte que más me costó de todas fue poder subirme el pantalón, porque bajar es como todo más fácil, ¿no? O por lo menos para mí. Pero subir el pantalón era como bastante difícil, sobre todo porque al principio no tenía quizás la noción de qué tipos de pantalones me servían más y cuáles no. Fue como todo también un aprender sobre la marcha y anotar qué cosas necesitaba más que otras, ¿no? Y bueno, en eso fue como, Y tengo una sí. consulta. Vos cuando utilizás las cosas, ¿utilizás alguna adaptación para agarre, veamos? ¿Para agarrar el espejo o algo? No. No, de hecho el espejo lo dejé usar, ya Ah, bien, como tengo accesible. sensibilidad, Claro, me fui dando cuenta, digamos, de anatómicamente dónde puede estar el agujero y, digamos, lo puedo resolver sin ese recurso, digamos, perfecto. con memoria, digamos. Y ahora, digamos, todo
todo lo que es el procedimiento de higiene también lo fui adaptando, porque me fueron explicando que quizás con la regularidad que yo le daba al cateterismo, usar tanto Pervinox tampoco era bueno. Ujú. Entonces, si bien yo creo que en esto no le va a gustar mucho a las disertantes anteriores, yo les cuento quizás del lado B. Hay veces que vos vas, sobre todo en América Latina, calculo que no solo en Argentina debe ser así, hay muchos baños donde no tenés agua tampoco, o donde Claro. no tenés la higiene de pasarte un inodoro, o O la qué sé yo, accesibilidad para pasar al baño. tal cual. Entonces por ahí tenés que hacer todo en una pieza. Entonces por ahí lavarte las manos con agua y con jabón es muy difícil. Por ende, yo me llevo quizás toallitas asépticas como Spadol o alcohol en gel, Haggis para higienizar la zona, todos recursos que vas como adaptando sobre la marcha porque no, si no tenés que empezar como a recortar tu vida de actividades o de cosas que querés hacer. Y la verdad es que para quienes tenemos una vida muy activa, esa no Ujú. termina siendo una opción. Claro, Entonces, bueno, no uso ninguna adaptación para agarrar la sonda, ni para vestirme, ni para nada, porque encontré como quizás la manera. Bueno, no uso bien, jeans tampoco, o sea, es como que tuve que resignar algunas cosas también. Uso calzas que me son más fáciles de subir y bajar, siempre que sea elástico. em, no sé, ese tipo de recursos. Bueno, las sondas que yo uso al principio no tenían bolsa incorporada, entonces tenía que ingeniármelas también para que el líquido que yo saque de la sonda vaya a algún lado. Y acercarme al inodoro para que descargue sobre el inodoro, la verdad es que era muy difícil a veces. Tenías que hacer como maniobras muy raras como para que eso funcione. Entonces yo le conectaba la bolsa como si de repente fuera una sonda permanente, o sea, la misma bolsa que se usa de cama, la conectaba en ese momento para vaciar la vejiga. Entonces, bueno, llegó un momento en el que a la chica que venía a verme cada tanto para productos de Coloplast, le digo, che, no existe la posibilidad de incorporar una bolsa ya a la sonda, cosa de que sea todo junto y no tengamos que andar pensando en volver nuestra vida un poco más sencilla. Y bueno, no sé si es que me escucharon a mí o ya, digamos, tenían en mente la idea o qué, y al tiempo lo empezaron a incorporar, que son las que estoy usando hoy y estoy muy feliz, que son estas. Son, dígame si se ven, pues yo no me veo, no sé dónde estoy. se ve Así perfecto. que estas son las que uso yo, obviamente que son más cortas que las de hombres, porque bueno, es más corta la sonda, que la voy a abrir, viene con esta tapa que se saca y tiene esta bolsa incorporada, ¿no? Entonces, para que la voy a abrir para que se vea completa, Y ¿no? Coti, ¿y cuánto retiene esa bolsita más o menos de líquido? Mira, yo cada vez que vacío, nunca la lleno a tope, porque para mí debe tener como 700 Ah, bien, bien. mililitros o algo así. Em, y Y eso para que, las pérdidas, en un momento dijiste que tenías pérdidas. ¿Vos qué hiciste para eso? ¿Tomaste medicación? ¿Hiciste Botox? ¿Qué hiciste? bueno, yo probé de todo, la verdad es que primero probé con medicación, con las que nombraron, con oxibotinina, con mirabegrón, con Darisec, con todo, pero nada de eso me funcionó. Mi problema era justamente no solo la pérdida, sino también la contracción, que no deja de ser molesta o de incluso doler algunas veces. Entonces, mi urólogo me recomendó la aplicación de toxina botulínica y con eso, digamos, me puedo manejar bastante bien. La única cagada es que dura cierta cantidad de tiempo y después tenés que renovar esa medicación en tu cuerpo, si no es como que es lo mismo que nada. Pero bueno, con eso, que es con lo que estoy ahora, digamos, no tengo pérdidas, me permite seguir teniendo la sensibilidad de llenado, entonces cuando yo siento que la vejiga está llena, me autocateterizo
evacúo todo lo que tengo en la vejiga Perfecto. y, digamos, no tengo pérdidas y así aguanto hasta la siguiente vez que tenga que vaciar la vejiga. Que para mí estuve un tiempo bastante largo sin esa aplicación porque me la iba a hacer en 2020, justo me coincidió con la pandemia, entonces todo lo que no era de urgencia lo postergaron, lo cancelaron. Y después tuve muchos problemas para que la obra social me autorizara esa intervención, entonces me la pude volver a hacer recién este año. Y todo ese tiempo que estuve sin la aplicación de toxina botulínica, la verdad es que lo sufrí bastante porque tenía contracciones muy fuertes de vejiga y entonces cada vez que yo tenía quizás la sensación de que tenía llena la vejiga, me generaba dolor. Y imagínense, era ya un trastorno porque si cada vez que yo tenía ganas de ir al baño tenía esa sensación, em, y era así todos los días, era bastante frustrante, bastante feo, porque aparte te da una incertidumbre, o sea, Sí, vos querés salir de tu casa y no sabés, tenés que llevarte un arsenal de descartables por la duda, porque, o sea, em, aparte yo soy de salir y no saber si por ahí vuelvo a las pocas horas o si me quedo todo el día afuera. claro. Entonces, Y medio Coti, como, preguntan ahí, ¿la bolsa catéter dura una sola vez, digamos, o lo usas y la tiras? sí, sí. De acuerdo. Pero Sí. no solo, o sea, no solo por la bolsa, sino por la sonda. O sea, yo Ujú. en lo particular sé que hay casos en las que por ahí no pueden tener mucha cantidad de sondas, entonces como que las lavan y las vuelven a utilizar. En mi caso, no lo hago, lo Ah, descarto. tenés la suerte que la obra social te lo puede dar, Sí. o vos lo compras. No, la obra social me provee de todos los insumos que yo necesito por discapacidad. Está Entonces, bien. por mes pido cierta cantidad de sondas que más o menos calculo en base a lo Ujú. que uso por día y con eso aguanto, digamos, hasta cumplir el mes. Perfecto, Coti. Bueno, mil gracias, Coti, por nada, por contarnos tu experiencia. Así que 10. Bueno, Bueno, tengo una última pregunta para vos. ¿Hay restricción de líquido? Es decir, debe tomar tantos litros al día de líquido. Y, y viste, sí, depende lo que tengamos que hacer en el día, yo creo. Eh, la verdad es que sí, siempre todos los médicos me recomendaron tomar mucho líquido, sobre todo porque tener esta costumbre de hacer autocateterismos intermitentes hace que las infecciones urinarias sean medio a repetición. Y, y bueno, siempre me dicen que tengo que tomar muchísimo líquido, pero también es cierto que depende de la actividad que tengas que hacer. Cuando yo tenía quizás pérdidas y tenía que ir a algún lado, y quizás no me mataba tomando líquido, porque después por ahí era una cosa imposible de controlar. Entonces, eso lo iba regulando, ¿no? En función de lo que tenía que hacer. Perfecto. Bueno, Coti, mil gracias, mil gracias. Ahora voy a contar un poquito mi experiencia. Así después hacemos un par de Perfecto. preguntitas a los profesionales que hay ahí. Así que gracias por contarnos tu experiencia, Coti. No, gracias a ustedes. Bueno, gente, ahora les cuento un poquito de mi historia. Yo tengo una lesión medular C6 hacia A, que me hago autocateterismo. Para contar rápidamente y que no se pase tanto el tiempo, yo me lesioné en agosto de 2016, tuve un mes en el hospital, después ya me pasé a una rehabilitación ambulatoria, está directamente en mi casa. Tuve sonda permanente durante 4 meses y después empecé con el cateterismo intermitente. Yo al principio me lo hacían o mis enfermeros o mis familiares que estaban conmigo en mi casa, hasta que con la terapia ocupacional yo empecé a hacer adaptaciones con la terapia ocupacional y con un poquito de creatividad, como hablaba un poco la Coti. Les voy a mostrar un video como para que contextualicemos de qué le estoy hablando y cómo lo fui haciendo. Digamos, este video es de mi baño, donde yo tengo todas estas adaptaciones en mi baño y también tengo estas adaptaciones en la mochila, digamos. Lo que yo hice es adaptar a todos los pantalones
y todos los boxers para que yo pueda tener acceso, digamos, al pene, porque si no, como decirle Coti, ella puede bajar y puede subir, yo no. Como no puedo levantar la cola para subir, es muy difícil subirlo, tengo que subírmelo arriba de la cama, que puedo pasarme la cama y hacerlo, pero es muy difícil en la silla, digamos, no puedo subir el pantalón. Entonces lo que hice es, siempre en el baño tengo una toalla para la higiene, veamos, y esta adaptación que es básicamente un auricular en la cual, en la cual sostiene la botella, porque ¿qué me pasa en su momento? Yo no podía agarrar la sonda con la mano, con la tenodesis, como hablaba Mariana, pero cuando bajaba no podía pasar el esfínter porque no puedo tener prensión en los dedos. Entonces yo necesitaba utilizar las dos manos juntas para poder bajar la sonda. Entonces acá voy a mostrar y voy a seguir mostrando. Se ve bien, ¿no? Si alguien me puede contestar si se ve bien. Sí, Marce, se ve bien. Bueno, ve ahí tengo la apertura del pantalón, de todos los pantalones, tanto jogging, tanto jean, todos los pantalones, vemos. Siempre la sonda la abro de esa forma. Estas sondas tienen pegamento que la verdad que a mí no puedo pegarla y sacarla, entonces siempre lo abro con la boca y lo dejo en mi rueda. Mi rueda es, entre la rueda y el aro, es donde posiciono la sonda yo. Después saco la sonda y ahí lo pongo el pene con las dos manos, la agarro en la zona donde no se introduce para ser un poco higiénico y después ahí introduzco el líquido en la botella. Y tengo esas adaptaciones que en realidad es para tirar la sonda y demás. Y una adaptación también del botón para tirar la cadena, que es un corcho básicamente. Yo tengo una vejiga también hiperactiva, yo siempre digo tengo la suerte porque después de conocer a mis amigos de rugby, que hoy en día somos entre todos los que conozco de rugby en Argentina, más o menos somos entre 20 y 25, y tengo una vejiga que la verdad que no tengo pérdidas, he llegado a tener hasta 700 de retención, que sé que está mal. Y a mí una de las cosas que me hace conocer mi vejiga es la disreflexia autonómica, digamos. Yo sé cuando a veces me toco la vejiga, sé cuánto más o menos líquido tengo porque me da un poquito de disreflexia. Eh, Digo poquito de disreflexia porque sé que me da escalofrío y sé cuánto líquido puedo tener en la vejiga. Eso es totalmente mío, pero sé que otros compañeros también usan la disreflexia para saber cuánto líquido tengo retenido y si tengo que ir al baño rápido o no, básicamente. Eh, Como dijo Coti, eh, depende del líquido que tomo, la cantidad de horas que me hago el cateterismo, porque es muy difícil, digamos. Claro, ahí me preguntaron justo una pregunta, ¿cuánto tiempo vacío? Y hay veces, por ejemplo, voy de concentración con la selección y pasamos 3 horas arriba de la silla de rugby, 3 o 4 horas. Y yo me lo hago antes de entrenar, que es 1 hora antes, y capaz después 1 hora después. Y ahí entre el entrenamiento que tomas líquido, pero trato de tomar más líquido al final del entrenamiento que al principio, porque si no se me llena la vejiga y tengo que salir de la silla de rugby para poder hacérmelo. Hoy en día, después de 7 años, trato de, al final del día, tomar poco líquido para poder pasar, ¿cómo se llama?, toda la noche, que son 7 horas, sin hacerme cateterismo intermitente. Sé que los médicos de acá me van a decir 7 horas, sí, 7 horas, para no tener que levantarme cada 4 horas a hacerme cateterismo intermitente. Realmente para mí, durante 3, 4 años lo hice, es levantarse, hacerme cateterismo intermitente y volverme a dormir, me costó mucho, digamos, entonces dije, bueno, tengo una vejiga buena, aguanto y realmente estoy, o sea, digamos, perfecto, digamos. En cuestión, a ver, ¿cómo realizo la higiene? Y realmente, sí, solo introduzco la sonda directo, digamos, obviamente siempre mis manos trato de estar higiénico, voy y me lavo las manos con agua nomás
y me hago el cateterismo, digamos. Y muchas veces, como dice Coti, yo estoy en los campeonatos o en las concentraciones de rugby y yo me lo hago en cualquier lado, digamos. Viajamos 8 horas en auto y me lo tengo que hacer arriba del auto y me lo hago arriba del auto, sin higienizarme. ¿Cómo estoy con la infección urinaria? Yo hace 2 años que no tengo infección urinaria. ¿Qué medicación preventiva tomo hoy en día? Tomo arándano en pastillas y tomo nitrofurantoína una cada 2 o 3 días, que en su momento mi médico me la dio para prevención de infecciones y después me la terminó sacando, pero ahí en 2 meses tuve, no sé, como 4 infecciones y me hizo volver y la verdad que hace 2 o 3 años vengo sin infección urinaria, digamos. Y tomo ditropan, oxibutilina, que son 2 al día. También que eso, que me doy cuenta si me olvido una oxibutilina de tomar, es como que retengo un poquito menos, pero por suerte, como le dije antes, no tuve nunca una pérdida. Y trato de hacer el seguimiento con mi médico, o sea, el urólogo, mi urólogo especialista en vejiga neurogénica, trato de hacerlo cada 1 año. La urodinamia realmente en mi caso me molesta mucho hacerla, veamos, aunque no tengo sensibilidad, la espasticidad y la molestia y la disreflexia me hace mal, entonces en mi caso prefiero manejarlo como que estoy bien en mi vejiga, pero sí ir al urólogo y decirle, che, mira, estoy reteniendo tanto líquido, yo más o menos retengo sin una disreflexia grande hasta 700. Así que, nada, digamos, es más o menos mi historia. No sé si me olvidó algo, Meli, que me quieras preguntar. No, buenísimo. Justo estábamos charlando de lo que hay que hacer y lo que se puede hacer, ¿no? Cómo es llevar la teoría realmente a la práctica, y creo que lo que contaste vos y que lo contó Coti realmente es lo que viven cotidianamente o sea, todo el mundo, los pacientes las personas con lesiones medulares. Lo ideal y lo excelente es enemigo de lo bueno. Y la verdad es que haciendo lo que ustedes hacen y cómo lo hacen, realmente les da muy buen resultado. Eh, Tampoco pienso que es práctico que los pacientes se levanten a la madrugada a hacerse cateterismo. Cada uno tiene que ir buscando su estrategia, no solamente para el manejo de la vejiga, sino también en esto de que hay que manejar el intestino con una cantidad adecuada de líquido para evitar que exista estreñimiento, constipación también, entonces tiene que ser todo un balance. En el verano tomar un poco más de líquido, teniendo en cuenta que pueden tener pérdidas insensibles, sobre todo con el sudor. Entonces me parece que todas las estrategias que siempre contarlo en primera persona es mucho más útil para los profesionales que lo que estudiamos, porque realmente ustedes son los que nos demuestran a nosotros cómo se deben hacer las cosas, evidentemente. Entonces, bueno, yo la verdad que les quiero agradecer, he disfrutado mucho de esta charla. Gracias Marce, gracias Coti, Marian y Joan, que la verdad que fue un placer escucharlos a todos. Creo que hay algunas preguntas, yo voy a hacer una en Sí. particular, si está Joan por ahí, que quiero saber su experiencia en particular. Si cuando los pacientes están con sonda permanente y van a pasar a cateterismo intermitente, hacen algún protocolo, por ejemplo, de hacer una ecografía, de hacer un cultivo de Urodinamia. orina, y si le ponen algún antibiótico en caso de que, o directamente se le saca la sonda e inician cateterismo intermitente. Hola Mary, gracias por la pregunta. La respuesta es no a todas esas. Nosotros usualmente cuando transicionamos, número uno, no hay indicación para ecografía, ¿verdad? Usualmente si es la etapa aguda y el paciente se está cateterizando frecuentemente, no hay por qué sospechar, ¿verdad? Que hay daño a los tractos superiores, quiere decir a los riñones, no hay realmente ninguna indicación. Ya en la etapa crónica, un paciente que tiene vejiga neurogénica crónica, debería tener estas ecografías hechas cierto tiempo, no hay que hacer una nueva si uno va a cambiar. Pruebas de orina tampoco hacemos. La realidad es que la población de lesión a la médula espinal con vejiga neurogénica lamentablemente está sobretratada históricamente con infecciones de orina inexistentes. Simplemente por pruebas de orina que se hacen, que muestran bacterias, que muestran glóbulos blancos, cuando sabemos que pacientes que
tienen vejiga neurogénica de por sí, la vejiga ya no es limpia, ya no es estéril, van a haber bacterias siempre ahí, van a haber glóbulos blancos. No hay indicación para hacer prueba de orina en ausencia de algún otro síntoma que nos indique infección de orina. Si hay algún síntoma, pues sí, queremos idealmente sacar esa sonda y si hay una infección tratarla, pero sin ausencia de cualquier otro síntoma que indique infección, no hay indicación realmente. Otra pregunta que me hacen a veces las mismas enfermeras o familiares, pero no hay que entrenar la vejiga un ratito para antes de sacar el catéter, y se refieren vamos a aguantar la sonda, vamos a tapar la sonda cada 4 horas, cada 6 horas. Eso ya no se recomienda tampoco, eso es una práctica antigua, ¿verdad? Donde los urólogos os recomendaban a veces entrenamiento de la vejiga. Pues en pacientes de vejiga neurogénica no hay tal cosa como vamos a entrenar tu vejiga tapando el Foley cada cierto tiempo. Eso no se recomienda tampoco. Nosotros podemos transicionar de sonda permanente a cateterización intermitente en cualquier momento, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente tenga el apoyo para, ya sea alguien que lo va a hacer por él al principio, o si estamos en el hospital, pues las enfermeras cada cateterización es un entrenamiento. Vamos un paso más adelante, pero no hay que transicionar de ninguna otra manera ni nada por el estilo. Joan, y ahí te hago una consultita, que encima justo es una cosa que me pasó a mí y una cosa que le pasó a otros lesionados medulares conocidos, es que cuando yo transicioné de la sonda permanente al cateterismo intermitente, a mí no me enseñaron qué era la disreflexia autonómica. Y yo realmente tuve la primera disreflexia autonómica, pero en la que yo sentí que mi cabeza explotaba, la que esa que realmente es, yo viste que digo, uso mi disreflexia autonómica porque la conozco hoy en día. La conozco porque uso para todo, para ir al baño, porque si me duele el pie, porque si te tengo mal puesto la zapatilla, etc. Pero, ¿qué pasa con esa transición y qué pasa con la disreflexia autonómica? Porque sobre todo no estaba tomando el ditropan ahí. Cuando yo tomé la oxibotilina, a mí me cambió todo, digamos. Me cambió, ¿por qué? Porque me relajó la vejiga para que entre más líquido. Pero digo, ¿qué pasa con esa enseñanza de esa disreflexia autonómica? Que esa es la peligrosa. Que encima yo estaba acostado y yo no sabía que me tenía que sentar en ese momento. Tenía 3 meses de lesión. No tenía idea de la lesión medular como la tengo hoy en día, ¿no? Sí. Pero bueno, me pasó eso. Tremenda pregunta, qué bueno que la traes, porque creo que vi un comentario que alguien puso en mi charla que recibió entrenamiento sobre que la prioridad y lo recomendado siempre va a ser la cateterización intermitente. Pues mira, la realidad es que eso no necesariamente es cierto y es por lo que tú traes. Hay hospitales donde no tienen el conocimiento en lo que es la disreflexia autonómica en pacientes de esta población y los hospitales van a empujar para tratar de sacar las sondas muy precipitadamente y pues sabemos que estos pacientes están a riesgo de la disreflexia autonómica. Por eso es que yo en mi caso y lo que yo enseño y se educa según las guías también, es que si tú no tienes si tienes un paciente que está a riesgo de disreflexia autonómica y no está entrenado en eso y no tiene el apoyo para tú sacar la sonda y cateterizar frecuentemente, la recomendación es dejar la sonda. Nosotros acá en donde yo estoy, pues como yo soy experta en el tema, pues mis pacientes se empiezan a instruir y a educar en lo que es disreflexia autonómica desde el día 1. Y es una función que no es solo mía como la doctora en medicina encargada del equipo, pero también las terapistas, los enfermeros de nosotros acá en rehabilitación, están consistentemente hablándoles a los pacientes de lo que es la disreflexia autonómica, de cómo reconocerla y de cómo quizás ellos no pueden resolver la causa ellos mismos, pero cómo dirigir su cuidado. Eso es vital, es bien importante enseñar al paciente desde bien temprano, no solamente cuando vas a transicionar de la sonda al catéter. Yo pienso que hasta los pacientes que tienen una sonda permanente tienen que ser instruidos en lo que es disreflexia autonómica, porque las sondas se pueden tapar, las sondas se pueden obstruir, y estos pacientes están al riesgo de la disreflexia autonómica. Por lo menos nosotros acá en la mayoría de los lugares donde hay gente que conoce, pues lo que hacemos es, le enseñamos desde el principio, aunque tengan la sonda, en los síntomas, en lo que es disreflexia autonómica, ¿verdad? Aquellos que están a riesgo, nosotros le enseñamos los síntomas de cómo reconocer que están en disreflexia y quizás pedir que alguien le chequee la presión o que le chequeen el catéter. Y si el paciente es un tetrapléjico que no tiene la capacidad de él mismo quizás vaciarse la vejiga o verificarse la sonda en el momento, cómo dirigir su cuidado para que otra persona entonces pueda verificar su vejiga y aliviar los síntomas de la disreflexia. Mari Boneto, levanto la mano.
No, no, lo mismo que después terminó diciendo Joan. Desde el principio se le tiene que avisar a la disreflexia porque no siempre es por algo urinario, ¿sí? A veces hasta es una urnia encarnada. Entonces es algo que tienen que saber desde el inicio. Por un lado, porque para evitar cosas peores y también para sacar los miedos, ¿sí? Porque si uno le explica, es decir, mira, puedes tener raya en el cuello, te duele la cabeza, esto que decimos de no acostarte porque no es que tenés hipotensión, algunos se sienten mareados y creen que es hipotensión y en realidad puede ser otra cosa. Entonces, desde el inicio cualquiera del equipo tiene que explicárselo, tanto al familiar como a la persona, para cuando el momento que le pase, lo llegase a pasar, no sea tampoco tan tremendo, porque no es que tenés poco tiempo para vaciar la vejiga, sino te da un tiempo y a la vez para evitar, obviamente, complicaciones mayores. Lo que vos decías, Marcelo, también esto que vos te conoces tu disreflexia, supongo que no es que uno espera llegar a la disreflexia para ir a vaciar la vejiga, sino que vos te das cuenta cuando te pasaste, eso que sí, ¿no? ¿Querés decir? Sí, sí, o sea, yo no llego al dolor de cabeza intenso. Exacto, ¿Qué es lo peor de todo de la irreflexia autonómica? Es el aumento de la presión por claro, 22 milímetros más de la base de cada uno y sobre todo el aumento de la presión intracraneal, digamos, que es lo que tenemos que disminuir los profesionales o enseñarle a los pacientes, digamos. claro, No, no, obviamente no. O sea, a mí me da escalofrío. Ese escalofrío pequeño que yo le digo de irreflexia porque en realidad es uno de los síntomas de sensación, la irreflexia, digamos. No es que me empieza a doler la cabeza, pero me voy conociendo, o con él para ir al baño también, es muy raro, digamos. Yo creo que de cada uno, y he preguntado a mis compañeros de rugby de que sí también se conocen su irreflexia de ir al baño, de si le duele algo, es como diferente, no sé por qué, ¿no? Obviamente no hay ningún estudio de eso, creo, pero es muy, muy subjetivo, digamos. Eh, Una cosita, a todas las personas que les interese tener más información, existen las guías de atención primaria en diferentes temas relacionados con lesión medular que están en Asia, les puse el link en el chat. Lo pueden ver en español porque están traducidas con el donde dice Spanish Translation, van ahí, pueden abrir y descargarse todas las guías. Son muy fáciles de leer y les dan muchísima información. Eh, También está el canal de Asia, que también se los puse más arriba, el canal de YouTube, donde vamos a subir esta charla al finalizarla. La van a poder volver a ver, o los que no han tenido la oportunidad de verla por primera vez. Y recordarles dos cositas. Una es que el año que viene tenemos dos congresos súper importantes. Uno es el Congreso de AMLAR, de la Asociación Médica Latinoamericana, que va a ser en Perú desde el 30 de octubre al 3 de noviembre, donde también vamos a tener un día de un taller entero sobre lesión medular a cargo del mismo comité que hoy está organizando esta actividad. Y también en mayo, del 20 al 23 de mayo, vamos a tener en Puerto Rico el Congreso de la Asociación Americana de Lesiones Medulares, que es ASIA, también es una gran oportunidad para poder encontrarnos nuevamente. Así que, habiendo pasado los avisos parroquiales, no sé si querés decir algo más, Marce. no, no, si quieren los disertantes pongan su Instagram, su mail ahí en los mensajes para que por cualquier pregunta. Sé que hay un montón de preguntas que quedaron, pero bueno, ya pasamos 2 horitas de la charla, me parece, Meli. No sé si te parece. Perfecto. Los que Yo- tengan preguntas la pueden hacer al correo donde les llegó, les lleva dirigido a quién y se lo vamos a extender a los profesionales que pregunten. O si ya le pueden preguntar directamente a los disertantes en el Instagram que lo están poniendo en este momento en el chat y el correo. Bueno, bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado y nos encontraremos la próxima, que seguramente va a ser pronto. Nos vemos. Chao.